Bueno, buenas noches. Quería decirle a Rafael que agregarle un poco a su conferencia, en el sentido que él dijo que no tenía que ver con oftalmología, y sí tiene que ver con oftalmología, por tres personajes importantes. El primero, Demócrito de Abdera, que fue efectivamente el descubridor o el elaborador de la teoría atomicista, y que Demócrito se arrancó los ojos para poder concentrarse mejor. Así que es uno de los casos más dramáticos en la historia de automutilación. Y él también pensó que el alma estaba compuesta por átomos, eso sí, un poco más sutiles, más ligeros. El segundo, que habló Evangelista Torricelli, que era el alumno de Galileo Galilei. Hay que decir que Galileo Galilei también quedó ciego los últimos años de su vida. Y por último, contarle que John Dalton, el físico maravilloso que elaboró tantas teorías de la física, fue el que nos inició en el estudio de la discromatopsia. Él sufría de protanopía, no podía ver el rojo, para él las cerezas siempre eran verdes. Ahora vamos a partir con Salve Salvador, que es una especie de homenaje a un personaje muy especial. Vamos a intentar recorrer juntos los primeros pasos del niño, del adolescente en busca de su identidad. Ahí casi confieso cualquier cosa. Y vamos a tratar de escudriñar un poco el lado oscuro y a veces patético de un espíritu escandalosamente libre, desdeñoso de los juicios ajenos, provocador, desafiante. ¿Tengo un para poder cambiar? ¿Hay uno? Cámbiame. Voy a tener que estar. Si tienes uno, me voy a cambiar. Bueno, acá tenemos la primera diapositiva que muestra a Dalí de niño, cuando tenía 6 años. Dalí, a los 6 años, quería ser cocinera, en ese sentido, en el mismo género, porque estaba fascinado por los olores que salían de la cocina, por esas mujeres que se afanaban en construir maravillosos manjares para los Dalí, y también por los olores que ellas mismas despedían, porque era un niño muy sensible. A los 7 años cambió de género y quería ser Napoleón. Y de allí su vanidad no dejó de crecer nunca. Acá está Dalí con 2 de sus primeras obras a los 6 años. Y acá está la familia de Dalí. Al lado de la plaza del Llané, de la playa del Llané, ahí está una tía, María Teresa, después su madre, Felipa, su padre, está Dalí, está su tía Tieta, su hermana Ana María, 3 años menor, y su abuela. Dalí, digamos, era un niño muy especial. Cuando se convenció que quería ser Napoleón era porque unos vecinos de los Dalí, que era una familia argentina, tomaba mate con mucha frecuencia, y este mate lo guardaban en un barrilete que tenía la imagen de Napoleón. Entonces él creía que Napoleón se podía tomar porque tomaba mate, y le gustaba mucho la idea, y siempre creyó que podía convertirse alguna vez en Napoleón. ¿Cuál es la...? Ahí. El niño siguió dibujando y pintando, y a los 14 años ya se denominaba como un pintor impresionista, porque era un tipo de un talento extraordinario. Ustedes ven acá el retrato de Lucía, que era su nana, por así decir, que le contaba cuentos interminables. Él se divertía mucho, con una aguja le rayaba la cara a Lucía, le sacaba un poco de sangre, ella aguantaba todo porque lo adoraba. Y él pintaba todos los alrededores de Figueras, de Cadaqués, le gustaba muchísimo su zona, y ya se autodenominaba, como decía, un pintor impresionista en esa época. En la misma época, cuando tenía 15 años, Dalí inauguró, es decir, fundó, digamos, un periódico, y en ese momento empezó a escribir artículos sobre los grandes pintores de la historia. Él escribió artículos sobre Velázquez, sobre Goya, le encantaba Vermeer, habló de Gerard Dou también, escribió muchos artículos de Rafael, de Miguel Ángel, de Leonardo, y acá tiene 2 pinturas, uno de su tía Tieta y de su padre, que era un notario de Figueras, Salvador Dalí. Notario bastante importante, un tipo inteligente, adecuado. Y cuando su madre se murió de un cáncer a los 21, el año 1921, Dalí tenía menos de 17 años, el padre se casó con su tía Tieta, que era la hermana de la madre, cosa que consideró una ofensa personal. Dalí, en ese momento, cuando tenía 17 años, se convirtió en un dandí, según los consejos de Baudelaire,
él decía, un dandí tiene que permanecer frente al espejo todo el tiempo, tiene que vivir frente al espejo, dormir frente al espejo. Y él se pintaba, hacía autorretratos y empezó a dominar todas las técnicas conocidas en ese momento, una facilidad extraordinaria. Entonces empezó a dibujar y a pintar en todos los estilos que alguien pudiera jamás imaginar. Acá tenía 14 años, estamos hablando, pintó naturalezas muertas, pintó puntillismo, le llegaban noticias de distintas partes de cómo era la pintura o cómo se estaba desarrollando la pintura y él hacía suyo rápidamente un estilo de pintar con una facilidad extrema. Aquí se pinta a él cuando estaba como niño enfermo y está haciendo una parodia de la pintura de Matisse y de la pintura abstracta. Voy un poco rápido por las circunstancias. Después Dalí empezó a recibir influencias cubistas. En España casi no había pintores cubistas, los españoles cubistas se habían ido a Francia, y él empezó a recibir influencias de Juan Gris, de Georges Braque y también de Picasso. Y empezó a pintarse así de esta manera, y cuando cumplió ya 18 años Dalí, se fue entonces a estudiar artes en la Real Escuela de San Fernando en Madrid. Y se hospedó en una casa que se llamaba la Residencia de Estudiantes, que era una especie de alojamiento para jóvenes descendientes de clases adineradas, digamos, de gente de alta sociedad, y él allí logró incorporarse, digamos, plenamente a esta residencia. Esta residencia hay que decir que era muy importante porque era un grupo, digamos, bastante liberal en términos de ideas, había muchísima gente, tenía una biblioteca gigantesca y además de la biblioteca había un auditorio tremendo donde mucha gente iba a dar clases, iba a dar charlas allí. Y daban charlas las personalidades más increíbles de la época. Daba charlas el arqueólogo Howard Carter, que había descubierto recién la tumba de Tutankamón. Llegó Einstein a dar una charla, también Freud y los pintores importantes, y él estaba alucinado con esta posibilidad de contactar con toda esta gente. Y además de eso allí, conoció a dos de los que iban a ser sus grandes amigos. Uno, Federico García Lorca, y el otro, Luis Buñuel. Buñuel, si usted lo mira, se parece un poco al doctor Carlos Araya, arriba. Fue muy amigo de Dalí. Buñuel era 4 años mayor y de alguna manera fue el tipo que lo contactó con el mundo nocturno de Madrid. Buñuel era un tipo muy simpático, había estudiado primero ingeniería, después estudió entomología, después estudió historia y se hizo muy amigo efectivamente de Dalí y participó con él en numerosos proyectos. Dalí era un niñito. Piensen ustedes que Buñuel tenía en ese momento 24 años y Dalí tenía 20 años. Pero era un tipo creativo tremendo. En la cabeza de Dalí había una cantidad de información increíble a los 20 años. En su mente estaban los conceptos de Freud. Ya les dije que Freud le había gustado muchísimo. De Nietzsche, era un nacido lector de Nietzsche en esa época. De Kant, de Baruch Spinoza, de Voltaire. Había leído mucho a Voltaire también. Y Descartes. Además, tenía la influencia pictórica, ya dominaba las técnicas de Rafael, dominaba las técnicas de Botticelli, manejaba muy bien el cuento de Miguel Ángel, Leonardo, y estaba muy alucinado con los pintores flamencos también, como decía recién Vermeer, Gerard Dou, Pieter de Hoche, en fin. Y además estaba sufriendo la influencia entonces de los pintores modernos como Picasso, Juan Gris y Georges Braque. Y por supuesto la influencia de estos dos amigos. Buñuel más tarde, dada la genial aptitud de Dalí, le pidió que participaran juntos en un proyecto para realizar una de las primeras películas que se hizo en esa época, que era El perro andaluz. Y el que hizo el guión del perro andaluz fue efectivamente Salvador Dalí. El perro andaluz causó una impresión tremenda en todas partes y eso lo dio a conocer en el Madrid de ese momento, en el París del momento, y se hizo tremendamente importante en todas partes, saltó a la fama de inmediato. Buñuel se hizo, como digo, también muy conocido. Después hicieron otra película que se llamó La Edad de Oro y después Buñuel ya siguió su camino. El año 1943, Dalí había escrito en su libro La vida secreta de Salvador Dalí que Buñuel era comunista y que además era ateo, entonces lo echaron de los Estados Unidos y Buñuel tuvo que llegar a México y en México hizo una carrera que todo el mundo debe conocer porque es el creador de grandes películas, de películas formidables. Ustedes se deben acordar de Viridiana con la Silvia Pinal, algunos deben conocer a Silvia Pinal, de actriz principal, de Belle de Jour con la Catherine Deneuve y esa maravillosa película que se llama Ese oscuro objeto del deseo, el año 1977, cuando ya Buñuel tenía 77 años.
Pero sigamos adelante. En ese momento estaba empezando a sufrir la influencia, como digo, de su amigo Picasso el año 26. Dalí fue por primera vez a Francia, fue a París y llegó a ver a Picasso y le dijo: lo he venido a ver a usted antes de ir al Louvre. Ha hecho usted bien. Estuvieron 15 minutos juntos, era como ver al Papa, poco menos para Dalí, y se sintió muy emocionado con esto y Picasso lo consideró muchísimo. Y todas sus obras de ese momento tienen alguna influencia de Picasso. Con Federico García Lorca se estableció una amistad tremenda, tremenda, en el sentido de que cuando llegaron escribían juntos, pintaban juntos, eran tremendamente amigos. Pero Federico García Lorca tenía un sentimiento un poco más profundo por Dalí. Él, de alguna manera, se resistió a esta verdadera persecución a que fue sometido. Y él siempre dijo y se preocupó muchísimas veces de contar que él jamás había tenido una relación con García Lorca más allá de la simple amistad. Y era tan desparpajado que es como para creerle. Así que, pero aquí las fotos son de bastante intimidad. En todo caso, García Lorca se ligó tanto con Dalí que le hizo una oda que es muy conocida, que se llama Oda a Salvador Dalí. Oh Salvador Dalí, dice. Porque hay que entender de que Dalí era como decir la inspiración fundamental de Lorca en ese momento. Oh Salvador Dalí, de voz aceitunada, dice. Parece que me olvidé de esta poesía. No. Dice: oh Salvador Dalí, de voz aceitunada, digo lo que me dicen tu persona y tus cuadros. No alabo tu imperfecto pincel adolescente, pero canto la firme dirección de tus flechas, canto tu bello esfuerzo de luces catalanas. Bueno, siguieron juntos participando en muchas cosas y en esa época había un espíritu liberal en mucha gente y una heroína que había sido asesinada, en cierto modo, el año 1831, que era Mariana Pineda. Mariana Pineda había participado, o se dice que había participado en la fuga de un liberal que se llamaba Fernando Álvarez de Sotomayor y fue tomada prisionera. Se le encontró una bandera que decía ley, libertad, igualdad, bordada por ella. No quiso delatar a sus cómplices y fue condenada a morir en garrote vil. Era una granadina importante. Y se convirtió a los 27 años en una mártir entonces del liberalismo. Y por supuesto que Dalí estaba muy entusiasmado y muy emocionado con ella. Él insistió mucho a García Lorca que hiciera una obra a propósito de esta heroína. Hicieron juntos y en la primera parte de la obra, parece que fue de Dalí, entonces decía: yo pensaba siempre en ti, dice el poeta, si estuviera conmigo mi triste amiga, mi Marianita Pineda. Las niñas venían gritando sobre pintadas calesas y los jóvenes de ronda sobre jacas pintureras, los anchos sombreros grises calados hasta las cejas. La plaza, con el gentío calañés y altas peinetas, giraba como un zodíaco de risas blancas y negras. Yo pensaba siempre en ti, yo pensaba, ay, si estuviera conmigo mi triste amiga, mi Marianita Pineda. Después, la amistad se rompió. No se vieron por mucho tiempo. Dalí siguió trabajando, empezó a trabajar en pintura distinta, empezó a adquirir un estilo bastante más característico. Aquí está la imagen de su hermana Ana María como una virgen mirando desde la ventana hacia afuera. Le gustaba mucho tomar vistas de su hermana desde atrás. Acá está su padre, el notario. Allí ya Dalí está de alguna manera explorando otras formas de pintura y en ese momento hay una escena acá del perro andaluz, que es una escena que fue muy importante, impactó mucho a la gente porque parecía una mujer que estaba haciendo con el ojo cortado, pero en el fondo era el ojo de una ternera. Era un truco publicitario. En ese momento Dalí, al haber tenido este éxito tan rotundo con esta película El perro andaluz, se había hecho conocido por distintos grupos artísticos en París. Y había uno que era el grupo de los surrealistas, que se impresionó muchísimo con este joven pintor, digamos, que empezaba a pintar de manera distinta. En ese momento conoció a un poeta famoso, que era el poeta más importante en ese momento de París, que era el poeta Paul Éluard. Paul Éluard era un poeta fantástico, tenía 8 años más que Dalí, y se había casado con una mujer extraordinariamente inteligente que se llamaba Elena Diakonova, que es la famosa Gala.
y tenía una hija de 5 años. Él la había conocido en un sanatorio de tuberculosos. Cuando tenía Paul Eluard, de 16 años, sufrió una tuberculosis y tuvo que ir a curarse al mismo sanatorio que se fue a curar esta mujer Gala. Los dos de 16 años se conocieron en Davos, que hoy día es el centro del World Economic Forum, pero en esa época era famoso por ser el mejor sanatorio para tuberculosis del mundo. Ahí se conocieron, se enamoraron y 4 años después se casaron. Y Paul Eluard había conocido entonces a Dalí en París, lo fue a ver a Cadaqués y allí en Cadaqués Dalí se volvió absolutamente loco por esta mujer. Y se rapó la cabeza al cero, se golpeaba con erizos, se pintaba de azul, se ponía geranios en las cabezas, después se untaba con estiércol de cabra, se ponía cola de pescado, en fin, y se reía en forma histérica cada vez que esta mujer hablaba. Pero ella lo comprendió, lo entendió, le tomó la mano y me dijo: niñito, aquí me quedo, no te preocupes. Cuando Paul Eluard le dio un verdadero ultimátum a su mujer que tenía que volver nuevamente a París, ella se quedó entonces con Dalí en Cadaqués, en Figueras. En ese momento entonces él, a pesar de las circunstancias, Paul Eluard era un tipo tremendamente comprensivo, había aceptado numerosos episodios, digamos, de infidelidad de su mujer. Ella había recorrido prácticamente a todo el grupo surrealista, a Aragón, a Breton, y había tenido un idilio tremendo con Max Ernst. Y Paul Eluard había sido muy comprensivo, y ahora también fue muy comprensivo, y siguió con una amistad muy profunda con ella y con Dalí. La prueba es que Dalí completó el cuadro que estaba haciendo de Paul Eluard, que está acá. Este cuadro está lleno de significados, desgraciadamente por lo avanzado del tiempo vamos a ir saltando algunas cosas, vamos a ir aplicando las cosas más importantes. El cuadro que fue más escabroso en ese momento fue el que tenemos al lado, que es El juego lúgubre, que lo hizo muy conocido en el grupo surrealista. Es un cuadro a propósito de la castración, de la emasculación, donde la figura central está con el cuerpo desgarrado y sangrando. Hay una figura que desgraciadamente no se ve ahí bien abajo, quedó mal colocada, pero que tiene los pantalones manchados con excremento, y que eso asustó mucho al grupo surrealista porque era una cosa muy vergonzosa. Les gustaba la sangre, pero no el excremento, entonces eso no cabía de esto. Y acá está la figura central, que es la misma que aparece en el otro cuadro, y que es Dalí en el fondo, que está en un sueño profundo con toda esta imaginación tremenda, con símbolos femeninos, masculinos, la mano de la estatua que está allá, que está tapándose la cara por este acto tan terrible de la emasculación, muestra en el fondo esta mano gigantesca para objetivar el feo pecado de la masturbación. El grupo de surrealistas estaba formado fundamentalmente por Breton. Breton era el dictador espiritual del grupo. Acá tenemos una foto donde está Tristan Tzara, que había creado el grupo dadaísta. Al lado está Paul Eluard, ahí viene André Breton, Hans Arp, Salvador Dalí, Yves Tanguy, Max Ernst, abajo el de pelo blanco. Está René Crevel, que se iba a suicidar 3 años más tarde, y al lado inferior está Man Ray. Y ahí está entonces el cuadro que llamó la atención de todo el mundo, que se llamó El Gran Masturbador, y que fue muy conocido, donde aparecen todos los delirios y las fantasías de Dalí, incluso con este saltamontes gigante. Aquí en el niño Dalí tenía un tremendo temor cuando era un infante. Y acá la rosa sangrante, que es la misma mujer, pero en otra posición distinta. Llegamos a un cuadro importante de Dalí. Un día X, Dalí se había quedado con Gala, su padre lo había echado de la casa por vivir con una mujer casada. Él se había comprado con la venta de algunos pequeños cuadros una mínima casa de 16 metros cuadrados en Port Gigat, que viene a ser así como algo de puerto ligado, puerto amarrado. Y ahí estaba pintando. Y un día iba a ir a comer con unos amigos, o iba a ir al cine con unos amigos, habían comido recién, y él tenía un tremendo dolor de cabeza, estaba trabajando en este cuadro, se quedó en la casa, y de pronto cuando vio el queso camembert que habían comido al final, que estaba muy derretido, se le ocurrió pintar estos relojes blandos. Y que son uno de los signos más importantes de los cuadros de Dalí. Acá cada uno de estos relojes que parecen derretirse, uno encima de esta cara tan particular, otro sobre el canto de este zócalo especial y otro sobre la rama del olivo seco, están derritiéndose. Cada uno marca una hora diferente, porque el tiempo en
momento onírico de Dalí no tiene ninguna importancia. El tiempo lineal que transcurre continuamente no tiene relevancia. Aparece incluso un reloj sólido acá, que es un reloj de bolsillo, que está lleno de hormigas. Y hay una mosca que está sobre el otro reloj. Eso significa, para Dalí, las hormigas y las moscas significan la putrefacción, son símbolos de muerte. Y es que los motivos del cuadro, todo lo que está hecho por el hombre, está destinado a desaparecer, a morir. Lo único que prevalece son los motivos duros. Allá se ve el Cabo de Creus, donde los Pirineos descienden hacia el mar, que es lo único que está iluminado por una luz más clara y que es lo que perdura. El único recuerdo perdurable es la roca, ese es el sentido que tiene. Y además de eso, hay que entender, a propósito de la charla del doctor Ben-Gurion, es importante decir de que había otra cosa. Acuérdense que Dalí había oído a Einstein y estaba en contacto con la teoría de la relatividad. Y él quiso significar que esto era una de las tantas fracciones del continuo espacio-tiempo. En el sentido de la teoría de la relatividad había demostrado que cada cuerpo tiene su tiempo propio y que depende de su movimiento y depende de su estado energético. Y no tiene ninguna importancia entonces el tiempo transcurrido en los relojes. Este cuadro le dio mucha importancia. Después empezó a investigar, ya se había hecho prácticamente dueño de París y era un pintor de menos de 30 años, era extraordinariamente importante, ya se movía como Pedro por su casa y contactaba con toda la aristocracia local y con toda la gente y decidió que tenía que hacer un cambio y pintó un cuadro en estilo estrictamente modernista de la María Laura de Noailles, que está acá al lado, la primera. Esta era la viscondesa María Laura, que con su marido Charles eran bastante importantes para todos los pintores y los artistas del momento, porque eran coleccionistas. Y la María Laura era así, bastante carretera. Le gustaba mucho ir a comer con sus amigos, pintores, en todas partes. Y un día, en un taller de Montmartre, el pintor Domínguez le tiró una botella y ella se agachó y le llegó a otro pintor surrealista que quedó tuerto desde entonces. Y María Laura, por supuesto, no le pasó nada, siguió su vida bastante tranquila. Cuando le preguntaron a Dalí si estaban usando drogas en esto, y si él usaba drogas, yo no uso drogas, yo soy una droga. Y allí pintó otro cuadro más, que es El sueño, al lado. Vamos a ir más rápido porque son muchos los cuadros. Acá pintó a Gala con unas chuletas crudas. Cuando le preguntaron por qué había pintado a Gala con estas chuletas asadas en el hombro, él contestó: las chuletas no están asadas, están crudas y también está cruda mi mujer y me gustan ambas, no tengo por qué no pintarlas juntas. Y después uno de los cuadros más importantes, no por la importancia del cuadro propiamente tal, sino porque él descubrió un tiempo relativamente temprano el mito del Angelus, el Angelus de Millet, de Jean-François Millet. Él consideró que esa era la pintura más turbadora, más interesante y con más significado inconsciente que había visto en su vida, y la pintó en numerosas oportunidades que vamos a ver más adelante. Con el grupo surrealista la situación estaba más o menos compleja porque estaba él peleando un liderazgo con André Breton, un liderazgo difícil, liderazgo complicado, y en ese momento, atendiendo a Freud, él pensaba que el verdadero héroe era el que desafiaba al padre y lo vencía. Y pintó este cuadro que se llamó El enigma de Guillermo Tell. A Guillermo Tell le puso la cara de Lenin, aduciendo a que Lenin había estado exiliado en Suiza durante bastante tiempo, y él entonces tiene a este niño en brazos, pero en vez de tener una manzana en la cabeza, tiene una chuleta, por lo tanto se supone que piensa comérselo. Y él, como estaba viviendo una situación ilegal con la mujer Gala, pintó a Gala una pequeña nuez que está al lado del tremendo pie de Guillermo Tell. Y esta gigantesca nalga que sale hacia atrás, digamos, y que tiene que apoyarse en una de sus muletas, molestó mucho al grupo surrealista. André Breton quiso romper el cuadro. Y Dalí se resistió y hubo mucha pelea entre ellos. Dalí a todo esto había estado pintando distintas cosas, había pintado mucho a Hitler. Y el grupo surrealista, que se había volcado completamente al comunismo, encontraba que esta tendencia a glorificar a un eventual dictador era una cosa intolerable y que tenía que dar muchas explicaciones. Entonces fue citado a un juicio donde él tenía que explicar por qué le gustaba a Hitler. Y él dijo que él tenía una obsesión con Hitler exclusivamente surrealista, que era una cosa totalmente inconsciente y que no le gustaba para nada porque si Hitler llegaba a triunfar iba a matar a todos los histéricos como él, pero que en el fondo
A él le gustaba mucho la espalda rolliza de Hitler, que estaba como apretada en esa guerrera particular, y que le encantaba dibujar el cinturón, digamos, que tenía que curvarse tan particularmente sobre esta espalda tan especial. Entonces fue muy censurado, y en ese momento, cuando fue citado a esta especie de tribunal, él llegó lleno de suéteres y con un termómetro en la boca, diciendo que tenía una gripe espantosa. Y cuando Bretón le hacía cargos y cargos, él se controlaba cada temperatura, y después, cuando tuvo que hacer los descargos, empezó a sacarse cada uno de los suéteres y terminó, por supuesto, semidesnudo. Y en el momento final, cuando Bretón le dijo: ¿hasta cuándo nos va a molestar con sus estupideces hitlerianas?, él le dijo: bueno, yo sueño lo que quiero, pero si el señor Bretón tiene que indicarme lo que tengo que soñar, me puede dar una lista de lo que tengo que soñar. Porque si no, yo puedo soñar hoy día que somos amantes y mañana pintar todas las posturas en las cuales hemos hecho el amor. Y Bretón le dijo: no se lo aconsejo, amigo. Pero estaba sumamente complicado. Después siguió realizando sus cuadros con el método que se llamaba paranoico crítico. El surrealismo en esa época, hay que entender que era un movimiento muy particular. Surrealismo, sueño y realismo. Era, según Bretón, una fórmula de automatismo psíquico espontáneo, digamos. O sea, ellos pensaban y tenían que transcribir todo lo que pensaban sin temor a nada, que no había ningún control de la conciencia. Era una cosa irracional y no tenían que tener temor para nada de la ética ni de la moral. Ese era el sistema surrealista. Y Dalí había establecido este método, que era una especie de sistematización de los delirios que él tenía. Una sistematización de los delirios ante las ideas más peligrosas, de las ideas más obsesivas. Trataba de crear este método que llamó paranoico crítico. Y hay muchas asociaciones libres, como la de Rivas, donde siempre pinta al farmacéutico de Figueras, digamos, caminando por cualquier parte buscando absolutamente nada. Hay una nodriza hitleriana en la parte de abajo, y él pintó muchos cráneos de tipo antropomórfico, digamos, como ese, sodomizando un plano de cola, porque él tenía una idea de los planos de cola. En la época infantil, cuando era un niño, los Pichot, que eran vecinos de Dalí, o de los Dalí, había un pintor surrealista, un pintor, digamos, impresionista bastante importante, que era Ramón Pichot, y estos Pichot sacaban en una lancha, en una barca, un piano de cola y daban conciertos en la bahía de Port Lligat. Y él había quedado muy fijado con esta cuestión de los pianos, así que pintó muchísimos pianos en distintas situaciones. Después siguió pintando. Él tenía muchos recuerdos de su infancia, donde aparece él como niño, mirando, digamos, esta construcción que lo llamó el espectro del sex appeal. Después el cuadro del lado, que es el espectro de Vermeer sirviendo como mesa. Acá un cuadro muy conocido, que es el rostro de Mae West. Mae West era una actriz muy conocida, que era la actriz principal, la protagonista principal de todos los westerns en ese momento, y la pintó decorada como un apartamento surrealista, donde la boca, ¿no es cierto?, es un sofá, la nariz la chimenea, los cuadros, los ojos, ¿no es cierto?, los cortinajes, la cabeza, y fue un cuadro muy importante en la época americana. Y después lo que se llama mesa solar, él establecía, como digo, relaciones absolutamente encontradizas y libres. En ese momento no entendía por qué había dibujado un camello ahí, y después se dio cuenta que en el fondo la cajetilla de cigarrillos que está debajo del niño que está mirando es una cajetilla Camel, y eso le inspiró crear este camello allí. Picasso le mandó una tarjeta desde África, y con este grupo de aborígenes, digamos, frente a una choza, y que él inmediatamente la interpretó como un mensaje paranoico crítico, dio vuelta la imagen y constituyó un retrato de Picasso. Acá está una imagen de la ciudad, que él construye la ciudad paranoico crítica. Empezó también con sus Venus de Milo, o con las mujeres con cajones, digamos, porque los cajones del subconsciente estaban escondidos para todos y que había forma de abrirlos para distintas personas. Su amigo Marcel Duchamp construyó esa estatua para él también en estas mismas circunstancias. Y el año 36, ya él pinta este cuadro que se llama Premonición de la Guerra Civil Española, o Construcción blanda con porotos cocidos, digamos. Es un cuadro terrible donde este cuerpo desgarrado se estrangula permanentemente en todas partes, y aparecen unos cuantos porotos que son las comidas de los momentos de escasez, las comidas de guerra, la comida complicada. En ese momento también pintó este cuadro. Al cabo de poco tiempo
García Lorca fue asesinado, digamos, por la guerra, por la milicia franquista. Y cuando le preguntaron a Dalí qué pasaba con su amigo, él dijo: me siento satisfecho porque cada vez que muere un amigo mío siento que muere por mí o que lo he matado yo mismo. Me dan unas ganas tremendas de comer sardinas cada vez que oigo que se muere un amigo. Esa fue la respuesta de Dalí. Y después siguió con su fórmula pictórica especial y empezó a desarrollar un método distinto, que son los métodos dobles. Entonces acá cisnes que reflejan elefantes. Ustedes ven las partes de arriba, esto es bastante claro, es un cuadro muy especial, y empezó también a jugar con la pintura de un modo particularmente interesante. Acá está la metamorfosis de Narciso. Ustedes recuerdan el mito de Narciso, ¿no es cierto? Narciso había rechazado el amor de la ninfa Eco y Afrodita lo castigó obligándolo a enamorarse solamente de él mismo, y estaba tan enamorado del mismo que se miraba siempre a una fuente, al final se cayó a la fuente y se ahogó, y en ese momento salió un Narciso que es la reencarnación de Narciso. Y acá está entonces cómo al mirar fijamente una pintura determinada, esta se transforma y se va cambiando, y al final está la imagen fósil, donde esta mano fósil particular sostiene entonces la semilla de la cual va a nacer el narciso. Dalí insistió mucho en las muletas. Él hablaba de que la gente había que dividirla entre la aristocracia y la burguesía, digamos que era la burguesía que trataba de llegar al mismo grupo. Él tenía bastantes contradicciones, pero él participaba de ambos mundos y decía que lo mejor que podía hacerse era hacer un snob, que cuando estaba en la casa de gente muy distinguida decía: perdón, pero me tengo que ir a una reunión del grupo surrealista. Y a los surrealistas les decía: perdón, me tengo que ir a una reunión en la casa del marqués de no sé dónde. Y decía: a los aristócratas yo les he dado las muletas. Los aristócratas son una raza muy especial, como de flamencos rosados, que expresan su voluntad de mantenerse firmes en la tierra solamente con una pata, pero manteniendo el estricto contacto, nada más que una pata, porque ya dos es demasiado. Yo a ellos les aporté las muletas. Y como él siguió pintando además todo lo que él quería, él cuando Franco empezó a ganar bastantes batallas en la guerra, se cambió de un round, digamos, al lado franquista, porque pensó que solamente en España, solamente en Port Lligat, él podía llegar a cotas de creación importantes, y consideró que si se iba contra Franco no iba a poder volver a España. Y esa fue la razón. Él, pero siguió pintando su Cabo de Creus. Aquí está la roca durmiente, que él la transformó en esta famosa pintura que se llama El Sueño. El año 38 fue presentado a Freud. El escritor Stefan Zweig lo presentó a Freud, le dijo a Freud que era el único, digamos, artista del momento genial y que era devoto de él. Freud consideraba que los surrealistas eran unos locos de remate y no soportaba prácticamente que lo mencionara en ninguna parte, pero cuando llegó Dalí se sintió muy halagado, conversó bastante con él y consideró que era el más típico ejemplo de un fanático español y le cayó bastante bien. Siguió Dalí con sus imágenes dobles. Acá, por ejemplo, un afgano, es la aparición del rostro de García Lorca en la presencia de un perro afgano casi invisible en un frutero, digamos, que tiene 3 higos ahí. El año 38 también pintó este cuadro bastante sombrío, porque las conversaciones de München, de Hitler, con Neville Chamberlain. Neville Chamberlain era el primer ministro inglés, que cayó en la trampita de Hitler diciendo que la cosa no iba a tener mayores problemas, que la guerra no venía, y llegó Chamberlain a Inglaterra diciendo que había logrado la paz. Y por supuesto que no logró nada, y esa fue la razón por la cual cayó Chamberlain y después entró Churchill a la guerra. Aquí está una foto de Hitler rota. Entonces esto muestra en el fondo las conversaciones cortadas entre Inglaterra y Alemania, el paraguas de Chamberlain colgando como un murciélago, y un cuadro muy desolado. Después aparecieron los bustos de Voltaire en distintas partes. Acuérdense que él había leído mucho a Voltaire de joven, y cuando estaba pintando esto empezó a aparecerle esta imagen de Voltaire en forma sistemática, y consideró que él había leído mucho a Voltaire, y había leído el Candide de Voltaire, y estaba muy interiorizado con la teoría optimística o la filosofía optimística de Leibniz, y le gustaba muchísimo. Y seguía pintando todas estas cosas. Después pintó las 3 edades, infancia, juventud y vejez, la desaparición del rostro de Voltaire en un mercado de esclavos,
Y acá autorretrato blando. El año 1941 se fue a Estados Unidos para evitar las vivencias de la guerra y pasó allí 8 años en un exilio, un autoexilio en Estados Unidos, donde tuvo un éxito tremendo. Acá pintó retratos de la gente más importante en Estados Unidos y cuando algunos se quejaron, dijo, si alguna gente no se parece a su retrato es porque esas personas no ponen ningún empeño en lucir como en sus pinturas, dijo. Después acá está el huevo cósmico, digamos, el niño geopolítico, en fin. El cuadro de la derecha es un cuadro donde está aparentemente Gala y toda su fantasía orbita en que una abeja o el zumbido de una abeja alrededor de una granada puede producir, digamos, una tremenda alteración 1 minuto o 1 segundo antes de recobrar la vigilia. Esos eran los sueños de Dalí. Atrás se ve un elefante de Bernini con el símbolo papal. Llegamos a este cuadro que también es importante, muy importante en Dalí, porque es un cuadro que cambia, es el inicio de la época distinta, como le gustaría al doctor de Ben-Guria, digamos, es la época atómica. Se llama Leda atómica este cuadro. Ustedes conocen el mito de Leda. Leda era la mujer de Tíndaro y Zeus, que encontraba que era una hermosa mujer, decidió seducirla, pero era una mujer muy fiel, no quiso, entonces se transformó en cisne y mientras ella se bañaba logró entonces poseer a Leda y Leda puso 2 huevos. Un huevo maravilloso, formidable, que correspondía con el huevo de Zeus, que dio como frutos a Helena y Pólux, Helena de Troya y Pólux, y el otro huevo dio a Clitemnestra y Castor, era un huevo opaco, un huevo feo, un huevo de su marido Tíndaro. Entonces, lo interesante del mito es que estos 2, Castor y Pólux, se convirtieron en los Dioscuros, porque a pesar de que uno era mortal y el otro era divino, entonces se hicieron los hermanos inseparables y nunca más dejaron de juntarse. Él consideró que su mujer, Gala, era en el fondo su gran gemelo y que no podía sobrevivir sin ella y este mito lo mantuvo hasta el final. Y acá el cuadro tiene cosas muy importantes. Él había conocido a un príncipe rumano, Matí la Chica, y este príncipe, digamos, lo inició en el estudio de las ciencias matemáticas, digamos, para establecer la proporción perfecta de un cuadro. Él había estudiado la proporción divina de Luca Pacelli, de Fray Luca Pacelli, y había leído el libro de Raimundo Lulio también, que era muy importante en términos de la distribución de los espacios en los cuadros. Y él logró entonces crear este cuadro maravilloso donde el cisne prácticamente no tiene ningún contacto con ella y que en el fondo es un poco lo que se supone que vivió Dalí con Gala. Dalí con Gala vivió una vida de amor profundo, pero sin un contacto demasiado estrecho. Gala tuvo, como decía yo, numerosísimos amantes y Dalí prácticamente nunca estuvo en contacto con ella. Él vivió lo que se conoce como candaulismo. Candaules era un rey de la antigua Lidia que gustaba ver a su mujer en funciones con otros personajes. Después pintó entonces un cuadro de reminiscencia cuando él creía ser una niña que tenía 6 años levantando la superficie del mar para ver un perro dormido. Y después ya entonces en la época, como digo, atómico, empieza la época corpuscular donde empieza a graficar toda su tendencia científica. Hay que decir que Dalí era un tipo de una lectura increíble, era un lector empedernido. Se informaba de todo lo que había que informarse, de toda la física, de toda la matemática, de todos los avances tecnológicos en medicina. Era un tipo extraordinariamente informado. Acá pintó esta naturaleza muerta evangélica y todas estas deformaciones, digamos, de los cuerpos que él había visto. Encontró en ese momento que la espiral logarítmica del cuerno del rinoceronte era una cosa absolutamente perfecta y empezó a desarrollarla en todos sus cuadros. Nunca más dejó de pintarla y la graficó en muchas partes. Acá viene la desintegración de la persistencia de la memoria, que es un cuadro también muy importante, pintado 20 años después del primer cuadro que habíamos visto. En esa época en Estados Unidos participó en numerosas actividades, era un tipo con una actividad incesante. Participó en películas de Disney, en películas de Hitchcock. Después hizo el libreto para una película que iba a mostrar las 7 maravillas del mundo. Ustedes acá ven el faro de Alejandría, arriba, el coloso de Rodas, en fin, las pirámides, la estatua de Zeus, los jardines colgantes. Todo eso lo hacía Dalí en todas partes. Y siguió con su descomposición rinoceróntica de los cuerpos. Acá está el lisos de Fidias, digamos, pero en la interpretación daliniana moderna. Y después también tuvo otra pasión tremenda. Pidió permiso para ir al Louvre
a pintar o a hacer una copia de este famoso, maravilloso cuadro entonces de Vermeer, La encajera. Pero también, curiosamente, cuando estaba pintando el cuadro, le empezaron a salir cuernos por todas partes. Y él llevó entonces a La encajera, a una copia de La encajera, al zoológico de Vincennes, y ahí estuvo, después se bañaba con la encajera y se rayó tremendamente. Y ahí está el cuadro que él pintó de La encajera de Vermeer, llena de alteraciones rinocerónticas, como digo. Y estas deformaciones rinocerónticas no solo, digamos, las hizo allí, sino que volvió a pintarlas y tiene este famoso cuadro que se llama Joven Virgen autosodomizada por los cuernos de su propia castidad. En el fondo es el cuadro de venganza con respecto a su hermana. Él había pintado un cuadro, ustedes lo vieron hace mucho rato, un cuadro de su hermana mirando por la ventana. La hermana había escrito una biografía de su hermano que no contaba con su autorización. No le gustó a Dalí porque desmitificaba cualquier cantidad de desmanes que le hacía cuando niño, y entonces vengó de esta manera de ella. Después le dio con muchas otras cosas. En una foto del Papa Juan XXIII, él miró una especie de Madonna, o vio una Madonna, y pintó esta Madonna Sixtina, que es la Madonna Sixtina de Rafael, o parecida, digamos, donde la Madonna está con una cara bastante asustada, digamos, porque está viendo la cruz donde va a morir su hijo. Y también le dio con el Marruecos de Matisse. El Marruecos de Matisse estaba con un botón afuera, y él consideró que eso era el símbolo de la burguesía francesa, que lo había tratado siempre mal, y que Matisse era un pintor, digamos, de masas, y que lo había descalificado de alguna manera, y recogió esto para transcribirlo en otras pinturas más adelante. El año 1949, Dalí empezó con su pintura religiosa y sufrió una conversión importante, y se sintió en la obligación de transcribir esto a sus cuadros. Y pintó la Madonna de Port-Lligat, fue recibido por el Papa Pacelli, por Eugenio Pacelli, el Papa Pío XII, y que fue bendecida esta primera versión de la Madonna de Port-Lligat. Siguió pintando cuadros de orden religioso por todas partes. Aquí está Gala de las Esferas, Galatea de las Esferas, pintó su famoso Cristo que vamos a ver acá. Ese es el Cristo de San Juan de la Cruz, que todo el mundo conoce, son los cuadros más conocidos de Dalí, que fue destruido en la galería en Glasgow por un fanático. Y este cuadro es muy particular porque corresponde con una de las interpretaciones más especiales de la figura de Cristo, hecha por San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en un estado de éxtasis especial, había pintado este cuadro de una manera tan distinta como hasta antes no conocida. El Cristo está visto de una posición completamente diferente. Abajo se ven las figuras del Cap de Creus, en fin, hay una barca que está sacada de Louis Lenin, la parte de abajo también tiene algo de Velázquez, y él pintó este cuadro maravilloso, suprimiendo una cantidad de estigmas importantes en la imagen religiosa. Había un viejo proverbio español que hablaba de que amar al Cristo demasiada sangre, y él omitió la sangre entonces. Le sacó la corona de espinas, le sacó los clavos, le sacó la barba, le sacó la melena de Cristo y configuró un Cristo completamente distinto a lo que todos pensaban que podía ser. Esta es la última escena de Dalí, donde el Cristo es semitransparente, digamos, los apóstoles están en una posición muy distinta de las otras escenas. Y después siguió con sus cuadros religiosos. Acá está el descubrimiento de América por Colón, o el sueño de Colón, donde aparece Gala, digamos, una bandera tremenda arriba como Santa Elena. Él aparece como ese monje oscuro, y esto alude en cierto modo a la conquista de los Estados Unidos por Dalí y Gala. La parte derecha del cuadro corresponde con el famoso cuadro de las lanzas de Velázquez, la rendición de Breda. Y acá está la explosión, digamos, de la religión dentro de la Basílica de San Pedro, que también lo pintó pensando que así tenía que ser la conversión. Él decía que estaba muy amargado porque Picasso no se convertía. Él decía, Picasso es comunista, yo tampoco. Me gustaría que Picasso se convirtiera para poder pintar con su fuerza tremenda, para poder emular a Velázquez, a Zurbarán, a Rivera, con esa creatividad maravillosa que tiene, y haga prácticamente lo que yo estoy haciendo. Ahí está el concilio ecuménico, nuevamente con Gala de figura fundamental. Ahí está Dalí, entonces, en un autorretrato especial, donde aparece en su ojo Gala disfrazada de una religiosa del siglo XV. La apoteosis del dólar, es un poco tarde, así que vamos a seguir un poco más rápido. Después hizo un homenaje a Meissonier. Meissonier era un pintor pompierista importante, y pintó entonces su famosa batalla de Tetuán. Él, cuando estaba en Estados Unidos, no hallaba
cómo encontrar un motivo interesante para graficar la batalla de Tetuán. Estaba buscándola, había un cuadro de Mariano Fortuny, que era un pintor catalán muy importante, que había sido extraordinariamente considerada como una de las obras más importantes de Cataluña, y él de pronto se encontró con una revista pisoteada de Time que tenía una figura de árabes corriendo. Y él pintó entonces esta batalla en que los españoles habían tenido un gran éxito sobre las fuerzas marroquíes, el año 1860, al mando del capitán O'Donnell. Después pintó este cuadro tan conocido que es como el centro del mundo para él, la estación de Perpiñán. Vuelven a aparecer distintos personajes. Ustedes ven acá las figuras del Ángelus de Millet. Él había descubierto alguna cosa especial. Él, cuando empezó a investigar sobre el Ángelus, dijo que había que buscar por debajo del cuadro, y que el debajo del cuadro, porque estas personas estaban orando sobre algo, y la radiografía del cuadro con rayos ultravioleta permitió establecer que efectivamente había una especie de féretro infantil que estaba escondido sobre las capas de pintura, y eso fue un aporte muy importante de Dalí al Museo del Louvre. Y acá está entonces, nuevamente aparece la figura de Jesucristo, de San Juan de la Cruz, aparece él, pies para arriba, tanto arriba como abajo, aparece Gala, y cuando él tenía 5 años, sus padres lo llevaron a la tumba de su hermano muerto. Salvador había nacido, digamos, un año después de la muerte de su hermano, que también se llamaba Salvador, que tenía 7 años, que había muerto por meningitis. Entonces esta pareja bautizó a este segundo hijo igual que Salvador, y cometió el tremendo error de a los 5 años llevarlo a la tumba y decirle: tú eres la reencarnación de tu hermano, te llamas igual y eres exactamente igual que tu hermano. Y él vivió siempre con esta mochila tremenda por encima, y esta es una figura que él trata de graficar, es el retrato de su hermano muerto, que lo tomó de una pequeña fotografía que había en la pieza de sus padres. Y acá entonces es el homenaje a este hermano muerto, pero no solo a este hermano, sino que a todos sus amigos, a García Lorca, a René Crevel, a los hermanos Kennedy, a todos los que habían muerto jóvenes. Entonces este cuadro se llama El torero alucinógeno. Y acá dice, Dalí se copia, Dalí se repite. No, Dalí, esta es una especie de cuadro testamento, de cuadro que deja, digamos, toda la información. Él dividió un cuadro en varios metros cuadrados y aparecen todas las figuras que ustedes conocen. Él se inspiró en esto cuando se encontró con una caja de lápices de la marca Venus, y él vio en la figura esta que de Venus, vio la imagen de este torero que nadie vio, y él la transcribió acá. El torero que está moribundo, porque ya está muerto prácticamente, puso ahí arriba, en la parte de arriba de la corbata verde del torero, el botón de Matisse, el botón de Marruecos de Matisse, y pintó numerosas Venus de Milo, que para él eran como los fosfenos. Los fosfenos eran las luces que uno veía en la vida intrauterina. Esas eran las reminiscencias de su vida intrauterina, que había sido un paraíso, él había sido expulsado del paraíso materno cuando había nacido. Y pintó todos sus motivos. Se pintó él nuevamente cuando niño, pintó al toro que está encajando el morro en la arena ya, todas las banderillas del toro, los peñascos del Cap de Creus, pintó a Gala arriba, el rostro de Voltaire, las rosas que se repiten, ángeles, en fin. Él decía que la Venus de Milo era la encarnación de la belleza perfecta, y que tenía la misma imagen estúpida de todas las bellezas perfectas, porque las mujeres, decían, no podían ser tan perfectas, tienen que tener alguna imperfección para parecer o ser inteligentes. Entonces él también recogió muchas experiencias antiguas. El ruedo ibérico es una cosa rara en Dalí. En Picasso es muy clara la tauromaquia, todo el cuento, pero en Dalí es muy raro. Él había programado una sola cosa con el torero Dominguín, donde el toro muerto iba a ser arrancado o eliminado de allí con un helicóptero que lo iba a sacar del ruedo para hacer más espectacular el cuento. Y él aparece acá como este niño que domina este cuadro desde abajo. Y aparecen estas moscas, y aparecen, él estaba siempre estuvo obsesionado con las moscas, que para él son síntomas, ¿no es cierto?, de putrefacción. Pero también las puso acá interesado porque él estaba muy orgulloso de 2 descubrimientos o de 2 invenciones catalanas muy importantes. Una era el autogiro de la Cierva, que era una especie de helicóptero que se elevaba, digamos, en el año 1923 lo descubrió de la Cierva, un inventor español. Y también le gustaban las profundidades, digamos. Había un inventor que se llama Narciso Monturiol, que había dado el nombre a la calle donde él había nacido, y él había sido inventor del submarino, poco menos, un aparato que se llamó el ictineo, y que bajó durante varias horas, digamos, a más de 30 metros, mucho antes de que a Julio Verne se le ocurriera su aventura del Nautilus.
Después, Dalí se dedicó en los últimos años a preparar el Museo Dalí en Figueras. Este era el teatro de Figueras, que había sido bombardeado durante la Segunda Guerra y le había caído una bomba tremenda, pero no lo arreglaron de la manera correspondiente porque no era lo más razonable, sino que lo dejaron abierto. Y está este tremendo museo que es fantástico. El escultor Ernst Fuchs, que era un pintor también, le regaló esta figura tan particular, la puso sobre su Cadillac, y es un museo maravilloso, particular, y lo inauguró el año 1970. Dalí siguió investigando con el Ángelos de Millet en la aurora, el atardecer, en la noche, y siguió tratando de investigar sobre la pintura en tercera dimensión. Y vamos a llegar, en atención a la hora, a esta última diapositiva, donde él había recogido de las historias de su padre. Su padre era un tipo que contaba muchas cosas de manera muy particular, en una especie de Homero, y que contaba todo. Él había referido una historia de la pesca del atún, que era muy importante como episodio. Y él graficó esto en este cuadro fantástico, digamos, que se llama efectivamente La pesca del atún, donde él recurrió a todo. Él hablaba de los protones, de los antiprotones, de los pimesones, de los fotones, de los electrones, y consideraba que todas estas partículas tenían una particular energía hiperestética fantástica, y trató de graficarlo en este cuadro. Aquí recurrió a todas sus tendencias pictóricas, y utilizó el surrealismo, utilizó el puntillismo, digamos, el pop art, el op art, el action painting, el avant-garde, lo que fuera, pintó todo lo que el tachismo lo usó, también usó como decía, el simbolismo, la pintura psicodélica, lo que fuera. Y todos estos seres, digamos, todos estos peces que están, ¿no es cierto?, estos atunes que están siendo matados por estos seres, él lo consideró que era un espectáculo biológico por excelencia, porque él estaba muy imbuido de la cosa de la sangre. Decía que todos los nacimientos están precedidos entonces por la maravillosa salpicadura de la sangre. Hay que tomar a Dalí en serio, a pesar de las piruetas, a pesar de las carambolas dialécticas, de las nubes de humo, de las burlas, del gigantesco repertorio de contradicciones escandalosas, de los pudores calculados, a pesar, en una palabra, del lenguaje delirante. Muchas gracias.